permiso al foro. Nuestro primer expositor de esta tarde es el doctor David Morales Bello. Doctor en Derecho por la Universidad Central de Venezuela, de dilatada trayectoria parlamentaria, actual presidente de la Comisión de Política Interior de la Cámara de Diputados, profesor universitario en la UCAP en materia de problemática y legislación sobre drogas, materia en la cual ha puesto una gran labor pedagógica a nivel nacional. El punto que va a tratar el doctor David Morales Bello es el significado histórico de los partidos políticos para la democracia venezolana. Buenas tardes para todos. Por influjo del instinto de conservación, por mandato de la inteligencia social y por una razón ética de superación, los seres humanos se reúnen, se organizan, se asocian, emprenden luchas fundamentadas en sus ideales y adquieren compromisos que trascienden sus esferas individuales. Cuando lo que priva como motivación es la tendencia egoísta, la organización, la agrupación y la asociación se orientan a la búsqueda de beneficios centrados en la persona de los individuos. Y cuando lo que priva es la inteligencia social, los propósitos de la organización, la agrupación o la asociación se expanden y el ser individual se vuelve ser social, proponiéndose alcanzar metas que sin excluirlo en su individualidad alcancen contornos propios de bienestar colectivo. Sin restar importancia a la búsqueda del interés individual, resulta de mayor trascendencia y por lo mismo más atractiva la búsqueda del bienestar colectivo. En la Constitución de la República, en la parte correspondiente a los derechos y garantías, se contemplan estas dos figuras. La una en el artículo 70, donde se establece: todos tienen el derecho de asociarse con fines lícitos. Y la otra en el artículo 114, conforme a cuyo texto todos los venezolanos aptos para el voto tienen el derecho de asociarse en partidos políticos para participar por métodos democráticos en la orientación de la política nacional. El texto del artículo 70 es de naturaleza general y por lo mismo garantiza a cuanto habitante se encuentre en el país el derecho a organizarse para procurar beneficios para sí o para terceros, con la limitación de que los fines sean lícitos. Pero la norma es absolutamente
generalizadas, mientras que la que se corresponde con el artículo 114 se limita a los venezolanos aptos para el voto, que no son otros sino los integrantes del cuerpo electoral, de aquellos que tienen capacidad jurídica y ejercen la soberanía popular mediante el acto del sufragio. Y además, ya la asociación no es la que tengan a bien optar los asociados, sino típicamente la asociación en partidos políticos. Y tampoco lo es con la finalidad de procurar algún bien, algún provecho o alguna utilidad, sino la de participar, y tampoco por los métodos que a bien tengan escoger los asociados, sino por métodos democráticos en la orientación de la política nacional. Por lo mismo, quienes se asocian genéricamente atendiendo los influjos del egoísmo lícito, no tienen sino que hacer constar en un documento el propósito de asociarse, mientras que quienes se asocian para integrar partidos políticos llevan a su declaración definitoria la precisión doctrinaria que informa la asociación o partido y proyectan en normas la influencia filosófica que ese partido adopte como suya. De allí que los partidos políticos tengan su filosofía, obedezcan a determinadas corrientes doctrinarias y materialicen en sus programas de acción sus orientaciones, tanto en el campo doctrinario como en el campo filosófico. Aparte de estas consideraciones, debemos tomar muy en cuenta cuál es la composición humana de los partidos políticos, porque la Constitución, aunque a ambos tipos de asociación les atribuye la jerarquía constitucional, en unos permite que se asocien todos cuantos quieran, pero en el otro, en el referido a los partidos políticos, exige que sean los aptos para el voto. Es decir, los que tengan la capacidad jurídica para ejercer el derecho de sufragio y por consiguiente los integrantes del cuerpo electoral. Es de extraordinaria importancia esta composición de los partidos políticos, por cuanto es a este cuerpo electoral al que le corresponde materializar el ejercicio de la soberanía popular, que es la suprema y única fuente de poder que se reconoce en la organización jurídica y legal que priva en el Estado venezolano. Por esto, y en cierta forma y en la medida de su conformación, los partidos políticos son la voluntad colectiva y la expresión más genuina del discernimiento social. Son instituciones irreemplazables en el orden democrático, pues dentro de la estructura constitucional, al formar el cuerpo electoral,
es con este organismo multidisciplinario con el que se pueden canalizar el voto popular y la intención política de la nación. Ellos, los partidos, son consustanciales con el ejercicio mismo de la democracia y forman parte esencial de su dinámica operacional. El cuerpo electoral dentro del sistema opera el cambio trascendente de una elección libre y soberana en un gobierno legítimo y realmente representativo del sentir popular. Dicho en otras palabras, los comicios son la expresión más genuina de la libertad del hombre y no puede haber discernimiento social consciente sin la expresión del voto y su cabal transformación en factor de poder y de dominio. La organización del pueblo, la fundamentación institucional de la participación del país en su propio destino histórico, la reconducción hacia un sendero en la búsqueda de la superación nacional es la demostración más palpable y contundente de que los partidos políticos, aun con sus errores y sus vacilaciones, en sus idas y venidas, en sus momentos de auge como en los de crisis, son y no pueden dejar de ser la esencia y sustancia misma de la democracia integral. Sin ellos, la libertad sucumbe y sin ellos, la patria se agota en un piélago insondable de abyección y desesperanza. Por tanto, es necesario revitalizarlo. Es preciso agudizar el sentimiento de su insustituible existencia, porque sin ellos no puede haber convivencia civilizada. Los partidos son células vivificantes del poder electoral. Por lo mismo, creo con Bourdieu que dentro de la egregia estructura constitucional de una nación, los partidos políticos y las organizaciones electorales que fluyen como mecanismos de composición de esa esencial función ciudadana en la emisión del voto, en su doble conjunción filosófica de deber y derecho, tienen un papel estelar, insustituible, porque son realmente los protagonistas del acto cívico y reverencial de elegir. El voto es la expresión externa del poder del pueblo, del poder soberano, del derecho de las mayorías a conducir los destinos de la nación, en la expresión del discernimiento social más acabado que desborda todo poder y toda fuerza y que está en la raíz misma del poder constituyente. Si aplicamos estas consideraciones a la realidad venezolana en relación con la proyección histórica cumplida a partir de 1931, nos resulta posible señalar algunos hechos concretos que aceptan la calificación de significados trascendentes en relación con la democracia venezolana. Escojo el año 1931 porque después de 1928, cuando hubo en Venezuela acontecimientos importantes que influyeron en las advertencias que al país le hacían falta en relación con el sistema de gobierno que privaba bajo el régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez, un grupo de venezolanos jóvenes lanzados al exterior se dio a la tarea de pensar acerca de la situación que había dejado planteada en Venezuela, cuando ellos mismos habían participado en un intento de golpe de Estado
para tratar de ponerle fin a la dictadura y habían salido derrotados, encarcelados y se encontraban expulsados del país. En sus análisis y en sus estudios afloró la idea de que sin abandonar el propósito de derrocar al dictador, se imponía la necesidad de organizarse estructuralmente, recurrir en búsqueda del auxilio, de la contribución y de la participación de las masas del país, y hacerlo mediante la organización de partidos políticos populares que, orientados en cuanto a una definición doctrinaria acerca de lo que se proponían conseguir, incorporar a la acción cívica el liderazgo natural que ejercieran como conductores de los sectores poblacionales en los cuales actuaran. Fue así como, distante del país, pero proyectado hacia el país, se organizó el grupo ARDI, Asociación Revolucionaria de Izquierda, que lanzó un primer manifiesto precisando sus propósitos y entre ellos consignó el referente a que al regresar al país los integrantes de ARDI se comprometían a impulsar la formación de partidos políticos populares que orientaran al país y, como reza ahora el texto constitucional, participaran en la orientación de la política nacional. Cumplido el hecho previsto de la desaparición física del dictador Gómez, y ya en el país, este grupo de jóvenes venezolanos llevó a efecto su propósito de organización, y fue así como surgió ORVE, Organización Venezolana, que reunió en sus filas un pluralismo ideológico y sirvió para iniciar ese trabajo orientador que se vino a juntar a la simiente sembrada desde el exterior y sirvió para ir dictando las lecciones preliminares entre los venezolanos que no estaban acostumbrados a la lucha cívica, con la finalidad de orientar la política nacional e influir en el modo de expresarse los venezolanos políticamente hábiles. ORVE se vio conjugado con la organización de otros partidos, como fue el Partido Revolucionario Progresista, PRP, y la Unión Nacional Republicana, UNR, a los que luego sucedió el Partido Democrático Nacional, o PDN, tanto el inicial de 1936 como el subsiguiente de 1939, buscando destacar la significación de los partidos políticos en la democracia venezolana. Debemos indicar que a estos grupos primigenios de la organización política moderna en Venezuela les correspondió hacer el papel de simientes que no se perdieron en el esfuerzo, sino que vinieron a germinar con la finalidad de difundir y expandir entre los venezolanos la idea de la lucha cívica, sustitutiva del caudillismo autoritario y predecesora de lo que ha venido a ser la vida plural política ya característica del desenvolvimiento democrático en Venezuela.
a raíz de la muerte de Gómez, se abre un periodo que podemos enmarcar entre los años 1936 y 1941. Y es a esta etapa a la que le corresponde este extraordinario significado de influencia prístina en cuanto a la formación de los partidos de masa propiamente dichos. Y para el 13 de septiembre de 1941, cuando nace como partido político Acción Democrática, el cuadro se robustece y se extiende, porque fundado por Rómulo Betancourt, bajo la indicación de que no se quedara un solo municipio del país donde no existiera un comité de dicho partido, la geografía nacional se vio cubierta por esta organización, que en razón del prestigio de sus fundadores y de la perseverancia en el trabajo pedagógico con la finalidad de difundir ideas por la prensa y también mediante comunicación directa, hicieron que el país no solo despertara, sino que comenzara a creer en la posibilidad de organizarse en partidos políticos y de llegar a alcanzar por vías democráticas el triunfo de ser gobierno. Acción Democrática cumple así entonces un papel estelar en aquellos momentos, y como la época coincide ya a medio consumir el periodo de gobierno que correspondió presidir al general Isaías Medina Angarita, con la orientación hacia la sucesión presidencial, Acción Democrática como partido político orienta al país en el sentido de reclamar de los gobernantes de turno la realización de elecciones universales, directas y secretas, para que las mujeres y los hombres del país, sin discriminaciones en razón de educación, cultura, economía o colocación social, hicieran uso del ejercicio del voto con la finalidad de concurrir en la expresión de la soberanía popular. Se vuelve tan tirante la situación que en un momento dado Acción Democrática considera de su deber buscar entendimientos con el partido de gobierno, que no se había formado por una evolución en razón de un sentimiento generalizado, sino por una orden oficial dictada mediante telegrama circular desde las altas esferas del gobierno de entonces, para reunir a quienes originalmente se llamaron partidarios de la política del gobierno y pasaron luego a llamarse Partido Democrático Venezolano. Y esta búsqueda de Acción Democrática con el partido de gobierno fue con la finalidad de encontrar una conciliación que permitiera ir lo más pronto posible a esas elecciones que hicieran del régimen subsiguiente un gobierno legitimado por la expresión popular. Los esfuerzos, en muchos sentidos, terminaron perdiéndose, porque la tiranteza existente entre dos generales, uno el general Eleazar López Contreras, expresidente de la República, que deseaba repetir, y el otro el general Medina Angarita, que deseaba impedir la repetición de su antecesor, pero deseaba imponer al escogido por él, causó una situación de desentendimiento entre Acción Democrática y el PDB, que terminó por la definición que adoptó el PDB o partido de gobierno, mediante la cual no había arreglo posible, y por consiguiente el presidente Medina Angarita iría a imponer, mediante las elecciones que en aquella época se realizaban en el país a nivel de las cámaras legislativas nacionales,
a quien él había escogido que fuera su sucesor. Como esto coincidió con una serie de situaciones de mucho desequilibrio, de mucho desbalance en cuanto al desenvolvimiento de sectores importantes de la vida nacional, se produjo un movimiento de hecho militar que terminó por derrocar al gobierno presidido por el general Medina Angarita y por ser sustituido por una junta revolucionaria de gobierno que, presidida por Rómulo Betancourt, estuvo mayoritariamente integrada por militantes de Acción Democrática y por independientes amigos de ese partido. Las explicaciones dadas por Acción Democrática en relación con aquel hecho revolucionario consistieron en sostener y defender que ante la imposibilidad de solventar para el pueblo el derecho que tenía a ser artífice de sus propios destinos y ante la negación del gobierno de turno de convenir en un pacto político que asegurara en un término fijo y corto la recurrencia al sufragio para que el pueblo escogiera a sus gobernantes, y ante la imposibilidad de evitar que las fuerzas militares comprometidas llevaran adelante su propósito revolucionario, Acción Democrática asumió la responsabilidad de participar en aquel hecho revolucionario y su mayor influencia la ejerció con la finalidad de asegurar que en el término del año siguiente se realizaran las elecciones como efectivamente se realizaron por primera vez en Venezuela, mediante el voto directo, universal y secreto para las mujeres y los hombres mayores de 18 años, supiesen o no leer o escribir. Así se puede precisar que la influencia de Acción Democrática como partido político, aún en aquel hecho revolucionario, que formalmente quebraba lo que entendemos por el hilo constitucional, se explica como la búsqueda del aseguramiento del derecho supremo del pueblo a regir sus propios destinos. Y como efectivamente así se cumplió. Y como no solamente se cumplió porque se convocó al pueblo a elecciones, sino porque incluso hubo una serie de transformaciones sociales en un periodo muy corto que sirvieron para demostrar la posibilidad de cambiar no solo la fisonomía, sino el estilo de vida de los venezolanos, dejando en el pasado lo que al pasado debía corresponder y fomentando en el presente y hacia el futuro un modo de vivir que significara la democratización de la vida del pueblo, democratizando su educación, democratizando su participación en el trabajo y democratizando incluso el capital a los efectos de una participación mucho más efectiva en las áreas de la producción nacional. El país recibió como bueno aquel hecho, lo asimiló y, haciendo uso de las previsiones del decreto 217, conforme al cual la Junta Revolucionaria de Gobierno fijó para los venezolanos convocados a ejercer el derecho al voto un cuadro de garantías en las que figuran incluso los derechos humanos, no solo relacionados con el simple ejercicio del sufragio. Los venezolanos comenzaron a organizarse en partidos políticos y fue así como nacieron dos partidos sumamente importantes: el Partido Social Cristiano COPEI y el Partido Unión Republicana Democrática, ambos de mucha influencia en la vida nacional, que no solo vinieron a contribuir en la consolidación de la libertad en general,
en la obtención de la integración de los venezolanos para la expresión cabal del sentimiento político, sino también, y muy importantemente, en la participación en el ejercicio del poder, aún desde las posiciones de oposición, contribuyeron entre todos a fomentar para los venezolanos un desenvolvimiento que lucía realmente promisorio. Lastimosamente, el 24 de noviembre de 1948, las fuerzas militares que no habían estado de acuerdo con aquel desenvolvimiento en libertad del pueblo, derrocaron el gobierno presidido por el maestro don Rómulo Gallego, que había sido el producto de la primera gran cita electoral de los venezolanos. Y ese derrocamiento sirvió para contrastar el hecho revolucionario del 18 de octubre de 1945 bajo la influencia del Partido Acción Democrática y el golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948 sin influencia de partido alguno. Allá hubo el hecho revolucionario y el impulso de un acontecer que se tradujo en la constitución de partidos políticos democráticos. El 24 de noviembre comienza una persecución contra los partidos políticos, contra las organizaciones sindicales que habían proliferado durante el régimen del 45 al 48 hasta constituirse más de 500 sindicatos y estructurarse la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Y esa persecución llegó a su clímax cuando el gobierno, de hecho, de facto, de fuerza, bajo la falsa creencia de que podía legitimar su presencia en el ejercicio del poder, convocó elecciones. Y en esas elecciones, aquellos dos partidos, nacidos bajo el calor del hecho revolucionario del 18 de octubre de 1945, COPEI y Unión Republicana Democrática, jugaron un papel de trascendencia, representaron el rescate de la dignidad nacional, se enfrentaron en la plaza pública y por los medios posibles de comunicación al régimen dictatorial e incluso ya para fines de noviembre de 1952, días antes de tener lugar los comicios fijados para el 30 de noviembre, tanto los altos representantes de COPEI como los altos representantes de Unión Republicana Democrática declararon que habían participado en el proceso electoral bajo un constreñimiento permanente, bajo persecución, sin haber podido hacer uso del derecho que tenían para orientar la política nacional, pero que concurrirían a las elecciones en razón del compromiso contraído con el pueblo. Las elecciones se celebraron el día 30 de noviembre de 1952 y en esas elecciones el pueblo votó mayoritariamente por Unión Republicana Democrática, seguido por el partido COPEI. Pero un fraude electoral consumado a los más altos niveles del gobierno, a la cabeza de ellos el que siempre fue y pasó luego a ser aún más dictador Marcos Pérez Jiménez, haciendo presión sobre los integrantes del Consejo Supremo Electoral, obligándolos a renunciar y a marcharse del país, y sustituyendo las cifras ciertas correspondientes a la expresión del sufragio por cifras amañadas, terminaron por trastrocar los términos de la ecuación electoral y declarar triunfante al partido del gobierno, que no era tal, sino un organismo creado en forma ad hoc por el gobierno mismo para optar una fórmula electoral, rescatándolo del tercer lugar para colocarlo como triunfador y dejando a Unión Republicana Democrática y a COPEI como segundos y terceros sumamente distantes para que no pudieran en la Asamblea Nacional Constituyente que debía reunirse tener influencia determinante. No se quedó allí la influencia de los autoritaristas, sino que continuaron persiguiendo a los triunfadores en las elecciones, hicieron salir del país a los dirigentes de Unión Republicana Democrática, hicieron salir del país a los dirigentes de COPEI y la situación de tirantez continuó bajo un régimen de persecución, de terror,
de asesinatos, de campos de concentración en Guasina y Zacupana, hasta el 23 de enero de 1958, cuando la acción pedagógica de los partidos políticos hizo que la unión con los militares progresistas y el pueblo echado a la calle en una huelga general hicieran salir en escapada al dictador y se sustituyera el gobierno de fuerza por una junta de gobierno que comenzó por comprometerse con el país a convocar elecciones y cumplió efectivamente su compromiso mediante el patrocinio de esas elecciones. La dictadura se vio enfrentada durante ese decenio por la presencia de los partidos políticos, algunos partidos políticos en la clandestinidad, Acción Democrática y el Partido Comunista de Venezuela, que habían sido declarados ilegales por el gobierno, y COPEI y Unión Republicana Democrática, actuando en la oposición en forma digna, en forma honesta, se enfrentaron a la dictadura y de esta manera contribuyeron a mantener en alto la moral del pueblo, que no acusó ninguna deficiencia, ninguna depresión en el momento de ir a ejercer los derechos que le correspondían por haber sido depuesto el dictador. La integración nacional se hizo entonces una realidad, y fue así como los partidos políticos comenzaron a contribuir de inmediato en el restablecimiento del orden constitucional que la dictadura había maltratado. Producto de esa contribución fue la Constitución vigente de 1961, la misma que nos convoca ahora por sus 25 años a estas jornadas, convocadas también por la Universidad Católica Andrés Bello, en reconocimiento al gran significado que la Constitución tiene para el modo de vivir en libertad de los venezolanos. Los partidos políticos en Venezuela se vuelven entonces actores del rescate de la libertad y actores de la consolidación de la democracia. Algunas veces los partidos son objetos de esa libertad y de esa democracia, pero si se establece un balance, sin duda alguna, los partidos son más sujetos de la libertad y de la democracia en Venezuela. La libertad y la democracia en Venezuela tiene presencia de sangre, de vida, de libertad, de héroes, de mártires, de dirigentes políticos que desde las filas de los partidos políticos lo expusieron todo, fueron al holocausto en búsqueda del rescate de esa libertad para que el pueblo pudiera vivir democráticamente. Los partidos políticos son entonces en Venezuela columnas angulares para el ejercicio de los derechos políticos y para el desenvolvimiento democrático de todo el país. Y por lo mismo custodian, salvaguardan, garantizan y contribuyen a consolidar la democracia como el único modo de desenvolverse libremente y de lograr la expresión del sentimiento del pueblo mediante el ejercicio del sufragio. En este sentido, debo recordar que Rómulo Betancourt, no solo fundador de Acción Democrática, sino presidente de la República, en oportunidad de ser entrevistado por un periodista y al preguntársele si él se consideraba mejor realizado a los fines de pasar la historia como presidente de la República o como hombre de partido, respondió que se consideraba mucho más realizado como fundador de un partido democrático. Y con toda seguridad, si al doctor Rafael Caldera, que también fue fundador de un partido político importante y fue presidente de la República, se le formulara pregunta igual, la respuesta no diferiría de la que expuso Rómulo Betancourt, manifestando un sentimiento que tiene que ver con la mística existente en estos fundadores de partidos que han contribuido de manera efectiva no solo al fomento, sino a la consolidación de la vida en libertad en Venezuela. La democratización de la educación, la promoción social, que ha sido una de las grandes conquistas de la vida en libertad en Venezuela, porque la promoción social es la que ha servido
para formar el recurso humano con el cual Venezuela está alcanzando los altísimos niveles de progreso que hoy día manifiesta. La democratización del liderazgo, que vino a sustituir el caudillismo, la escogencia a dedos, la herencia política, por la promoción, la elevación de quienes mediante el trabajo perseverante logran ganarse la simpatía de sus adeptos y colocarse en posiciones importantes en sus propias organizaciones, es sin duda alguna un gran avance alcanzado por el pueblo de Venezuela y es uno de los más significativos aportes que los partidos políticos le han brindado al país. Por supuesto que ante todos estos hechos, ante todos estos cometidos, también surge un desideratum. El desideratum es lograr que los partidos políticos que han democratizado el liderazgo, lograr que los partidos políticos que han democratizado el capital, lograr que los partidos políticos que han democratizado el modo de vivir de los venezolanos, lograr que los partidos políticos que han promovido a los venezolanos a los efectos de hacerlos importantes sin influencia de los medios económicos de los cuales puedan disponer, se democraticen también ellos mismos. El desideratum nos invita entonces a trabajar en el seno de los partidos políticos con la finalidad de impulsar sus estructuras y alcanzar niveles de democratización que sirvan para que la democracia venezolana, que es sin duda alguna obra de los partidos políticos y por lo mismo objeto de los partidos políticos, sea sujeto en el sentido de hacer que los partidos políticos también registren en su desenvolvimiento de todos los días el acontecimiento democrático que los lleve a ser cada día más